Bienvenidos a su canal, Doctrina Católica Tradicional. Muchas gracias por escuchar y por sus amables comentarios. Por favor, no olvide darle me gusta o like al video para que esta plataforma lo pueda recomendar a más personas. Comenzamos con nuestras oraciones. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Sancte Michael Arcángelum, defende-nos in prelio. Contra nequitiam et insidias diaboli, esto presidium. Imperet illi Deus, supplices deprecamur. Tuque, princeps militia celestis, Satana maliosque spiritus malignos, qui ad perditionem animarum pervagantur in mundo. Divina virtute in infernum detrude. Amén. Cor Iesus sacratitium, miserere nobis. Cor Iesus sacratitium, miserere nobis. Cor Iesus sacratitium, miserere nobis. Continuación del libro Catecismo Católico de la Crisis de la Iglesia, por el autor, el Padre Matías Gaudrón, de la Fraternidad Sacerdotal de San Pío X. Capítulo 10. Monseñor Lefebvre y la Hermandad de San Pío X. Siguiente pregunta. ¿Qué es la Hermandad Sacerdotal San Pío X? La Hermandad Sacerdotal San Pío X es una congregación sacerdotal fundada por Monseñor Marcel Lefebvre, erigida oficialmente en la diócesis suiza de Friburgo el 1 de noviembre de 1970 por el obispo diocesano Monseñor Francois Charriere. La hermandad recibió el 18 de febrero de 1971 una carta de alabanza del prefecto de la Congregación para el Clero, el cardenal Wright. La hermandad fue pues reconocida por las autoridades competentes. Es una obra de la Iglesia. ¿Cuál es la extensión actual de San Pío X? Bien, la Hermandad San Pío X cuenta hoy con más de 500 sacerdotes que ejercen su ministerio regularmente en 55 países de todos los continentes. Y también con hermanos, seminaristas y con la ayuda de 2 congregaciones auxiliares de religiosas, que son las Hermanas de la Hermandad San Pío X y las Oblatas de la Hermandad San Pío X. Una veintena de congregaciones amigas trabajan también con ella para el mismo fin. ¿Cuáles son las congregaciones amigas que trabajan con la Hermandad San Pío X? Entre las congregaciones amigas que trabajan con la Hermandad San Pío X se pueden citar en Francia los benedictinos de Bellaigué, los capuchinos de Morgon, los dominicos de Abrillé, los religiosos de la Fraternidad de la Transfiguración de Merigny y los cooperadores de Cristo Rey de Caussade. Por el lado femenino,
Se pueden mencionar las benedictinas de la Mairé, las clarisas de Morgon, las carmelitas de Einice, las monjas dominicas de Abrillé, las franciscanas de la Norgard, las dominicas de la enseñanza de las congregaciones de Fangeux y de Brignoles, las hermanas de la transfiguración de Mérigny, o las pequeñas, también, siervas de San Juan Bautista de Rafley. Fuera de Francia, existen también numerosas comunidades tradicionales. Siguiente pregunta. ¿Qué fines persigue la hermandad San Pío X? El fin primero y principal de la fraternidad es la formación de buenos sacerdotes y la santidad de los sacerdotes. En la crisis actual de la fe, tienen también la misión de conservar íntegra la fe católica. ¿Existe una vinculación entre ambos fines? Es imposible una verdadera reforma de la Iglesia si no es mediante una reforma del sacerdocio. Solo buenos y santos sacerdotes podrán encender de nuevo el corazón de los fieles con el amor de Dios y el entusiasmo por la fe. Fue el estado catastrófico de los seminarios oficiales lo que impulsó a Monseñor Lefebvre a fundar la fraternidad. En casi todos los seminarios oficiales se niegan verdaderas fundamentales de la fe y la formación espiritual es muy deficiente. A veces se enseña incluso la rebelión contra las enseñanzas de la Iglesia y se incita al pecado. Siguiente pregunta. ¿Fue válida la supresión de la hermandad San Pío X? Escuchemos con atención, estimado oyente, esta situación. Es muy importante. Monseñor Pierre Mamier, sucesor de Monseñor Charriere, como obispo de Friburgo, firmó el 6 de mayo de 1975 el decreto de supresión de la hermandad San Pío X. Mientras Monseñor Lefebvre regresaba de Roma de mantener conversaciones con los cardenales Garrone, Wright y Tavera. Monseñor Lefebvre rechazó siempre la validez de esa supresión, tanto por razones de procedimiento jurídico como por razones de fondo, porque en realidad la fraternidad fue suprimida por su fidelidad a la fe católica y a la misa tradicional. ¿Por qué Monseñor Lefebvre rechazó el procedimiento jurídico que condujo a la supresión de la hermandad? Bien, el derecho canónico establece que un obispo no puede suprimir una congregación religiosa o una sociedad clerical de vida común, una vez que ha sido erigida oficialmente en su diócesis. Solo Roma, y pongamos atención, solo Roma puede proceder a esta supresión. Ahora bien, la hermandad San Pío X fue erigida oficialmente por Monseñor Charriere en 1970. Monseñor Lefebvre consideraba pues que su sucesor no tenía derecho a suprimirla. Solo Roma, y no el obispo diocesano, podía hacerlo. ¿Este argumento jurídico es absolutamente decisivo? Monseñor Lefebvre consideró siempre este argumento jurídico como decisivo, tanto más cuanto que el Vaticano jamás lo contestó. Sin embargo, la resistencia de este obispo no se fundaba esencialmente en argucias procesales, sino en razones de fondo concernientes a la fe y a la moral. Aún admitiendo que la supresión de la hermandad San Pío X
fuese jurídicamente lícita. Entre paréntesis, algunos lo afirman hoy. Se mantendrían en pie esas razones y no se convertiría en justa la supresión. Un juicio puede muy bien respetar las formas exteriores del derecho y ser al mismo tiempo profundamente injusto e inmoral. ¿Puede considerarse injusta e inmoral la supresión de la Hermandad San Pío X? La supresión de la Hermandad San Pío X es injusta e inmoral, no solo por las injusticias y mentiras con las que fue conseguida, pues los obispos de Francia agitaron toda una campaña contra lo que denominaban el Seminario Salvaje de Con, a pesar de que estaba perfectamente en regla, sino sobre todo por el fin con la que se llevó a cabo. Se trataba de imponer la nueva misa ecumenista y los errores del Vaticano II. Había que impedir que sacerdotes recibieran y transmitieran la misa y la teología católicas. Esa es la realidad. Al ser este fin perfectamente ilegítimo y contrario al bien común de la Iglesia, la supresión de Con lo era también. Siguiente pregunta. ¿Fue válida la suspensión con la que fue condenado Monseñor Lefebvre? Buena pregunta. Monseñor Lefebvre fue condenado el 22 de julio de 1976 con una suspensión ad divinis. Esta suspensión fue tan inválida como la supresión de la Hermandad San Pío X, porque Monseñor Lefebvre jamás fue convocado ante el tribunal competente y la única razón de la suspensión fue su fidelidad a la tradición de la Iglesia. No se le hizo un juicio como él lo solicitó. Y piense detenidamente en esto. Si no hay culpa, la pena es nula. Siguiente pregunta. ¿A qué se denomina suspensión ad divinis? La suspensión ad divinis significa la prohibición de ejercer los poderes del orden. Si la suspensión hubiese sido válida, Monseñor Lefebvre no habría tenido derecho a celebrar misa ni a administrar los sacramentos. Pero, ¿no habría debido obedecer? Bien, el Papa y los obispos reciben su autoridad de Cristo para proteger y defender la fe. Sin duda, la norma general es obedecerles. Pero si llegan a usar su autoridad contra el fin mismo para el que les ha sido conferida, es decir, queriendo imponer actos pecaminosos o peligrosos para la fe, no solo se tiene el derecho, sino el deber de resistirles. Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Hechos capítulo 5, versículo 29. Siguiente pregunta. ¿Realmente está permitido desobedecer a las autoridades de la Iglesia por la sola razón de que uno considera injustas sus órdenes? Una simple injusticia personal o una medida que se considera imprudente no pueden justificar el rechazo a la obediencia. Cosa distinta es cuando la orden dada va directamente contra la ley de la Iglesia y de Dios. Es decir, cuando están en cuestión la fe o la moral.
En este caso, entre comillas, la obediencia no sería virtuosa, sino viciosa. Sería en realidad una desobediencia, mientras que la desobediencia aparente resultaría ser la verdadera obediencia, la obediencia a Dios antes que a los hombres. ¿Está conforme esta doctrina a la enseñanza de los papas? Bien, el Papa León XIII escribe en la encíclica Diuturnum Illud lo siguiente: una sola causa tienen los hombres para no obedecer. Cuando se les exige algo que repugna abiertamente al derecho natural o al derecho divino. Todas las cosas en las que la ley natural o la voluntad de Dios resultan violadas no pueden ser mandadas ni ejecutadas. Sin embargo, los que así obran no pueden ser acusados de quebrantar la obediencia debida, porque si la voluntad de los gobernantes contradice a la voluntad y las leyes de Dios, los gobernantes rebasan el campo de su poder y pervierten la justicia. Ni en este caso puede valer su autoridad, porque esta autoridad sin la justicia es nula. Siguiente pregunta. ¿No se refieren estas palabras del Papa solamente a la autoridad civil? Estas palabras del Papa se refieren a la autoridad civil, pero tienen consideración de principio. Son válidas, pues, de forma general para cualquier autoridad. ¿Se puede resistir al Papa? Cuando el Papa abusa de su cargo y causa a la Iglesia graves daños, no solo se puede, sino que se le debe resistir. Escuche con atención la palabra: resistir. Siguiente pregunta. ¿Registra la historia de la Iglesia ejemplos de tal resistencia al Papa? En los orígenes de la Iglesia, San Pablo se opuso a San Pedro, quien, por temor a defraudar a los cristianos de origen judío, no quería participar en las comidas de los paganos convertidos. Esta decisión era grave, porque podía provocar una ruptura y favorecer la falsa opinión de que había que imponer a los cristianos la práctica de la ley judía. San Pablo declaró entonces: cuando Cefas, es decir, Pedro, vino a Antioquía, le resistí a la cara, porque era reprensible. Gálatas capítulo 2, versículo 11. ¿Qué dicen los doctores de la Iglesia sobre semejante resistencia al Papa? Santo Tomás de Aquino comenta así la resistencia de San Pablo. Cuando la fe está en peligro, los prelados deben ser acusados por sus inferiores, incluso en público. De ahí que Pablo, aunque sometido a Pedro, le reprendió públicamente en razón del riesgo inmediato de escándalo en una cuestión de fe. Y como dice el comentario de San Agustín, Pedro dio, él mismo, un ejemplo a los que son constituidos en dignidad, para que, si les ocurre alejarse del camino recto, no hallen descrédito en verse corregidos por sus inferiores. ¿Enseñan lo mismo otros teólogos? Juan de Torquemada afirma explícitamente que no es imposible que un papa ordene algo contrario a la ley natural o a la ley divina. Cita como apoyo
al Papa Inocencio III, año 1198 a 1216, quien afirmaba que hay que obedecer en todo al Papa, siempre que no actúe contra la disciplina general de la Iglesia, porque entonces no habría que seguirle, salvo que existiese un motivo proporcionado para hacerlo. Dice también que habría que oponerse a un papa que quisiera hacer algo contra la Constitución de la Iglesia Universal, como por ejemplo, deponer a todos los obispos o algo similar que introdujese el desorden en la Iglesia. Siguiente pregunta. ¿Se pueden citar otros ejemplos? Tomás Cayetano, el gran comentarista de Santo Tomás, escribe en una obra consagrada a la defensa del papado lo siguiente: hay que resistir a un papa que desgarre la Iglesia. Si no, ¿por qué se dice que la autoridad ha sido dada para edificar y no para destruir? Segunda de Corintios capítulo 13, versículo 10. Contra un mal uso de la autoridad se emplearán los medios apropiados, no obedeciendo en lo que está mal, ni buscando complacer, ni callando, reprendiendo, invitando a las autoridades a hacer los reproches necesarios, según el ejemplo y el precepto de San Pablo. Esa enseñanza sobre la resistencia al Papa es propia de los dominicos. Francisco Suárez, considerado el mayor teólogo jesuita, enseña lo siguiente: si el Papa prescribe algo contra las buenas costumbres, no se le debe obedecer. Si hace algo que se opone evidentemente a la justicia y al bien común, es lícito resistirle. El mismo Suárez enseña además que el Papa se convertiría en cismático si quisiera excomulgar a toda la Iglesia o si pretendiese transformar todas las ceremonias litúrgicas que reposan sobre las tradiciones apostólicas. ¿Habló San Roberto Belarmino de esta resistencia al Papa? San Roberto Belarmino admite también la resistencia a un Papa que dañase a la Iglesia. Y cito: así como está permitido resistir a un Papa que comete una agresión corporal, está también permitido resistirle si hace daño a las almas o perturba la sociedad, o con mayor razón, si quisiese destruir la Iglesia. Está permitido, digo, oponerse a él, incumpliendo sus órdenes e impidiendo que su voluntad se lleve a cabo. No está definido que es necesario para la salvación someterse al romano pontífice. De igual manera que para la salvación es necesaria la pertenencia a la Iglesia, al menos de deseo. Lo es la sumisión al Papa, sumisión que es precisamente una de las condiciones de pertenencia a la Iglesia. Esta verdad ha sido definida por Bonifacio VIII en su bula Unam Santam. Pero esta sumisión no implica, evidentemente, una obediencia sin límites. Cayetano explica en su comentario a la Suma Teológica lo siguiente: si alguien, por un motivo razonable, considera sospechosa la persona del Papa y rechaza su presencia
e incluso su jurisdicción, no comete delito de cisma de ningún otro, siempre que esté dispuesto a aceptar al Papa, si no fuese sospechoso. Es evidente que existe el derecho a evitar algo peligroso y a prevenir los daños. De hecho, puede darse que el Papa gobierne de forma tiránica, y esto es tanto más fácil porque es muy poderoso, y nadie en esta tierra puede castigarle. ¿No han declarado algunos santos que no podía haber santidad allí, donde hubiese disidencia respecto al Papa? Algunos santos pueden haber expuesto esa piadosa exageración, pero no deja de ser una opinión personal contradicha, como acabamos de ver, por muchos otros santos. Lo que es verdad es que en materia de sumisión al Papa, la obediencia confiada, total y filial es la regla normal de las cosas. Pero el hecho de enunciar la norma no significa que no haya jamás excepciones. Ahora bien, existe actualmente en la Iglesia una crisis completamente excepcional. Siguiente pregunta. ¿La Hermandad San Pío X y las congregaciones amigas pueden considerarse sometidas al Papa? La virtud de la obediencia es un punto medio entre dos vicios opuestos, la insumisión y el servilismo. En la crisis actual, la verdadera obediencia no consiste ni en aceptar los errores vigentes, so pretexto de que los impulsan los papas, porque sería servilismo, ni rechazar la autoridad de los papas, so pretexto de que son malos. Esta es la actitud de los llamados sedevacantistas. La verdadera obediencia consiste en aceptar la autoridad del Papa en cuanto Papa, rezar por él y respetar su persona, al mismo tiempo que se resiste activamente a las malas orientaciones que da para la Iglesia. Tal es la actitud de la Hermandad San Pío X y de sus congregaciones amigas, que pueden decir entonces que sí, que están sometidas al Papa. El 30 de junio de 1988, Monseñor Lefebvre consagró 4 obispos sin autorización del Papa. ¿Dieron lugar esas consagraciones episcopales a un cisma? Bien. El cisma es un rechazo al principio de la autoridad del Papa y no un simple acto de desobediencia. Ahora bien, la Hermandad San Pío X admite la autoridad del Papa y sus sacerdotes rezan por él en todas las misas. Las consagraciones episcopales, que fueron externamente un acto de desobediencia, no dieron lugar, por tanto, a un cisma alguno. Además, las razones aportadas antes justifican plenamente esta aparente desobediencia al Papa. ¿No es contradictorio pretender que se reconoce la autoridad del Papa al tiempo que se le resiste? Un hombre puede decir a su padre: no estás actuando bien, sin decirle: tú no eres mi padre, no quiero saber nada de ti. Son dos actitudes totalmente distintas. Ahora bien, el cisma corresponde solamente a la segunda.
Siguiente pregunta. ¿El hecho de consagrar obispos sin autorización del Papa no implica automáticamente un cisma? Una consagración episcopal sin autorización del Papa no implica un cisma. El cardenal Castillo Lara, doctor en Derecho Canónico y presidente de la Comisión Pontificia para la Interpretación Auténtica de los Textos Legislativos, lo explicaba así en 1988. Y cito: el simple hecho de consagrar un obispo sin mandato pontificio no es en sí mismo una acción cismática. ¿Puedes citar alguna otra autoridad? Bien, el conde Neri Caponi, profesor emérito de Derecho Canónico en la Universidad de Florencia, declara también que una consagración episcopal contra la voluntad del Papa no constituye por sí sola un cisma. Y cito lo siguiente: hay que hacer algo más. Si, por ejemplo, hubiese establecido su propia jerarquía, entonces habría sido un acto cismático. El hecho es que Monseñor Lefebvre dijo simplemente: consagro obispos para que mi poder de ordenar sacerdotes continúe. No ocuparán el lugar de otros obispos. No fundo una iglesia paralela. Por eso, este acto no fue cismático.